Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy está con nosotros el doctor Damián Berseñasi, que bueno, seguramente ustedes ya lo conocen, pero para recordar un poco su formación y el recorrido que ha hecho, queríamos compartir que el doctor Berseñas es médico, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene realizado una maestría en salud pública en la misma universidad y la carrera de especialización en médico legista también de la Universidad de Rosario. Es director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, responsable académico de la materia electiva Salud Socioambiental y profesor titular y responsable académico del ciclo práctica final de la carrera de medicina de la misma universidad. También es director de la carrera de medicina en la Universidad del Chaco Austral. Ha sido coordinador general, no sé si esto, Damián, me corregirás, de los campamentos sanitarios, no sé si seguís coordinándolos. Es miembro de la Red de Educadores Ambientales de la Argentina, del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos y de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES. Ha recibido distinciones por sus trabajos académicos y, bueno, es autor de numerosos artículos científicos y capítulos en libros. No sé si querés agregar algún dato más a esta presentación. No, pero en principio muchas gracias María Isabel, Claudio, quienes me invitaron a participar. Ya no estoy a cargo de la práctica final de la carrera de medicina, como primera aclaración desde el año 2019, por lo tanto también en ese año se terminaron los campamentos sanitarios, de los que fui creador y coordinador desde el inicio de 2010 hasta que terminaron en diciembre de 2019. Y la maestría en salud pública la cursé 2 veces, pero nunca entregué la tesis, así que soy de esos no entregadores de tesis profesionales, digamos, que abundamos en estos campos académicos. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de compartir esta tarde con todas ustedes. Si les parece, arrancamos. Yo tengo Dale, sí, eh, sí, sí. bien. No sé si yo había armado un Power como para compartir algunas imágenes, si sirve, y si no, no hay problema, porque yo lo uso más como referencia para ir ordenándome. Me parece sí importante arrancar planteando mi declaración de conflictos de interés, ¿no? Yo no soy, como bien se decía, médico, pero no ejerzo particularmente la profesión, y sí me dedico a la docencia en exclusividad. Soy docente en universidades públicas, tanto en la Universidad de Rosario como en la del Chaco Austral. No tengo relación de dependencia con otros organismos y no tengo vínculos con la industria farmacéutica, lo cual también me parece importante aclarar, más que nada en un curso de bioética como este, ¿no? Como para que quede claro que no, me declaro libre de conflictos de interés en ese sentido, y por eso me permito también explicitar esto, porque mi compromiso con algunos temas viene, entre otras cosas, del juramento que hice cuando recibí mi título de médico, que era primero no dañar. Desde allí es donde yo también he decidido bucear estos caminos de la salud socioambiental y de la construcción colectiva de saberes para mejorar nuestra calidad de vida. Ahí es donde, bueno, fui invitado por los fundadores de la cátedra y de la sociedad para poder compartir algunas ideas vinculadas al derecho al ambiente saludable, del rol del Estado como garante, digamos, o de un ambiente saludable o de un ambiente insalubre. ¿Qué pasa con cuáles serían violaciones a los derechos, o específicamente al derecho a un ambiente saludable? ¿Qué consecuencias o impactos tiene esto en la salud? Plantear un poco el debate de antropoceno, capitaloceno y bioceno, y ver un poco esto de los principios precautorios, derechos futuros, qué actores intervienen, son algunos de los tópicos que vamos a intentar compartir hoy, y que también pretendo puedan terminar planteando, proponiendo un poco algunas alternativas, ¿no? Como para poder decir, bueno, qué alternativas tenemos ante esto. Yo creo siempre importante, sobre todo en estos tiempos de tanta intento de desesperanzarnos permanentemente,
vale la pena poder plantear algunas cuestiones no sé si optimismo, pero sí de posibilidades de salidas. Ahí se alcanza a ver, más o menos. Sí, se ve ¿Sí? perfecto. Buenísimo. Entonces, quería así empezar compartiendo esta frase de Giovanni Berlinguer. Esto viene de un texto de Giovanni Berlinguer que él escribió en el año 99, que estaba publicado en una revista que se editaba en Argentina, que se llamaba Salud, Problema y Debate, una revista que yo creo que fue de las revistas más trascendentes, al menos para mi formación y para mi descubrimiento de esta otra manera de entender el rol de la salud en estos tiempos tan complejos. Y en un momento de un texto que se llama Globalización y Salud Global, Berlinger plantea esto de que cuando la enfermedad predomina se pierde o se disminuye la libertad sustancial, tanto de sujetos como de comunidades. Y para mí es un concepto clave, porque a partir de entender esto, uno puede comprender mejor, al menos desde nuestro punto de vista, el por qué determinadas acciones y determinadas decisiones sobre nuestros territorios, de las que vamos a hablar más adelante, tienen que ver con la generación de condiciones para que sea la enfermedad lo predominante en nuestras sociedades. Digo, y desde esta frase de Berlinguer, que para mí, insisto, es como, casi como fundante de muchas de nuestras prácticas, me parecía interesante plantear cuál es el contexto en el que hoy nos estamos encontrando, ¿no? Yo esto lo vengo repitiendo hace bastante. Estamos no en cualquier momento de la historia del planeta y de la humanidad, y en ese sentido, reconocer que nosotros hoy tenemos un planeta, un sistema mundo en el que particularmente los seres humanos vemos expuesta nuestro ciclo vital y por lo tanto nuestra salud y nuestra enfermedad van transitando a partir de una destrucción de los sistemas sanitarios, o que son sistemas más de atención de enfermedades que de construcción de salud, pero bueno, hay una destrucción a nivel global de esos sistemas, sobre todo para la gran mayoría de la población, con desastres socioambientales que impactan de manera inequitativa en las sociedades, básicamente a partir de lo que Raquel Rigoto y otros colegas brasileños denominan esto del racismo ambiental, como los daños ambientales son generados fundamentalmente por una pequeña minoría del planeta, pero las consecuencias, los impactos de esos daños son sufridos por las grandes mayorías que poco tienen que ver o que poco aporte hacen a la generación de esos daños, ¿no? Y esto trae de la mano o viene de la mano de una aparición de enfermedades o de problemas de salud, algunos que se creían ya lejanos a nuestros tiempos y otros que aparecen por primera vez. Digo, ese contexto del que curiosamente Berlinger, curiosamente o no, digo, quizás porque justamente Berlinger se caracterizaba por su capacidad de estudio y análisis de la realidad, ¿no? Ya advertía en aquel texto del año 99, él decía, este contexto viene de la mano de la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes, de una alteración profunda de las condiciones ambientales. Él hablaba en el año 99, él planteaba el peligro de el desarrollo de nuevas pandemias o de nuevos problemas a nivel global, como por ejemplo las violencias y las adicciones. Bueno, en ese contexto nosotros vamos viviendo un tiempo en el que el avance sobre nuestros territorios y la destrucción de nuestros territorios es ya una postal naturalizada, ¿no? Ya sea de la mano de las deforestaciones o de la mano de las destrucciones por la megaminería o la extracción de gas y petróleo de esquisto o los incendios como herramienta de destrucción territorial, digo, se empiezan a reproducir prácticas y a naturalizar, o se pretende naturalizar prácticas de destrucción y artificialización de los territorios que claramente van construyendo una idea de imposibilidad de transformación o de detención, ¿no? Es como que cada vez es más difícil concebir la idea de que podríamos vivir en una sociedad y en un territorio que no sea arrasado. Ante eso, no podemos dejar de plantear que estas inequidades
que vemos en cuanto a el impacto que estas transformaciones de los territorios tienen en nuestros cuerpos, se sostienen a partir de una manera de organizar nuestras sociedades que claramente se sustenta en el desarrollo de las hipertecnologizaciones de nuestros ciclos vitales, que no son más que una herramienta de los procesos de destrucción de la vida o del ciclo vital tal como lo conocemos, de las relaciones que hacen posible la vida. Y esa hipertecnologización, que además viene de la mano de una hipereconomización de la vida, tiene grandes ganadores y grandes perdedores. El COVID, por ejemplo, lo que fue el COVID-19, que tuvo su pico entre el 2020 y 2021, ustedes todos lo recordamos a eso, creo, generó que los más ricos terminen con más riquezas y los más pobres terminen más pobres. Y esto no es una casualidad, digo, hoy el mundo ha vivido y está viviendo situaciones de destrucción de nuestras vidas que nos transforman también a nosotros, como vamos a ver más adelante en Descartables, mientras los 5 hombres, varones, machos, caucásicos, más ricos del mundo, incrementaron, más que duplicaron sus patrimonios netos entre el 2019 y el 2023, más de la mitad de la población se vio notablemente empobrecida en más de un 40% en su capacidad de acceso a bienes y servicios. Digo, estos son datos que no son poca cosa si queremos hablar de ética, si queremos hablar de sustentabilidad, si queremos hablar de salud. Digo, que hoy las 5 corporaciones más importantes del planeta, digo, solo 5 corporaciones cuyos CEOs son también hombres blancos, digo, para que tengamos claro cómo también se reproducen lógicas patriarcales, pero sobre todo lógicas de reproducción de entendimientos de que algunos valen la pena y otros no valemos nada. Digo, esas 5 empresas más financieramente más fuertes a nivel planetario, sumadas, tienen financieramente el mismo valor que si sumáramos los PBI de todos los países de América Latina, el Caribe y África. Digo, esto habla al menos desde nuestro punto de vista, de que algo no está bien en el planeta. Algo en nuestras sociedades no está funcionando como debería para garantizar, si es que el objetivo fuese garantizar que la humanidad pueda sostenerse sobre este planeta en condiciones de diálogo con los territorios que habita, más allá de las próximas 2 o 3 generaciones. Y cuando hablo de la humanidad, lo digo teniendo en claro de que, como dije anteriormente, no es la humanidad la responsable de la crisis climática que se expresa como un aumento de desastres ambientales o de la crisis ambiental, que entre otras cosas tiene la crisis climática como uno de sus signos, o de la crisis socioeconómica y política. Evidentemente tenemos una crisis civilizatoria, una crisis que tiene su origen en la forma de organizar nuestros modos de vida, que no se empieza a construir hace 10, 20 o 25 años, que viene desde hace ya algunas centurias, pero que ha profundizado sus lógicas de desigualdad, de inequidad y de destrucción a partir de los últimos 70 años. De esto vamos a hablar un poco, pero nos parecía importante rescatar este dato porque en el desarrollo del encuentro hoy vamos a hablar sobre el rol de las tecnociencias. Y fíjense, ya en el año 76, hace casi 50 años, la Corte Suprema de los Estados Unidos advertía que la era tecnológica había alterado tanto la organización de la vida en el planeta, que no se podía conocer y mucho menos saber cuál era el efecto que esas alteraciones iban a generar en la salud de las futuras generaciones. Digo, esto, dicho en el año 76, sonaba casi como un escrito de Ray Bradbury. Para los más jóvenes, que son la mayoría de este Zoom, era un extraordinario escritor de ciencia ficción que tuvo el siglo pasado. Pero digo, lo decía la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Esa Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que no era justamente una Corte Suprema de Justicia orientada, sostenida en cuanto a los principios ecosociales de una sociedad o un estado ecosocial. Sin embargo, había esa advertencia que nosotros podemos entender tiene su razón de ser, sobre todo cuando tenemos en cuenta que los seres humanos compartimos estructura genética entre un 40 y un 85% con la mayoría de las especies del planeta. Y que en el caso, por ejemplo, de los modelos agrícolas que tienen, o agroindustriales de los últimos 40, 50 años, está modelos que se sostienen en la lógica de la destrucción de todo aquello que no pueda ser rentabilizable o rentabilizado para la producción agrícola o ganadera, ¿está? Nosotros vemos un sistema que está construido en base a la dependencia de sustancias químicas destructoras de la vida, biocidas o agrotóxicos, digo, las especies blanco de esos agrotóxicos supuestamente comparten con nosotros ese volumen de carga genética. Digo, en esos contextos, nosotros necesitamos que, por ejemplo, como se les contaba al principio, sea la universidad pública la que tenga que salir a hacer los registros de los problemas de salud que tienen las comunidades que son expuestas a estos cócteles de veneno que se han instalado en nuestros territorios a partir de la transformación de los modos de producción. Es necesario que sean los sistemas académicos los que legitimen la denuncia que las comunidades vienen haciendo desde hace ya más de 20 años respecto de el daño que empiezan a ver en sus propios cuerpos, en los cuerpos de sus hijos y sus hijas, a partir del cambio del modelo de producción de producción agrícola que tenía nuestro país a un modelo de producción de transgénicos o de commodities transgénicos dependientes de venenos. Nosotros creemos que no. No obstante lo cual, desde la universidad pública en algún momento tomamos la decisión en la carrera de medicina de Rosario en el año 2010, 2009 en realidad, de idear un mecanismo de evaluación de estudiantes del último año de la carrera de medicina que terminan su carrera con un ciclo de práctica final, que tenga algunas características vinculadas a nuestros principios ideológicos, ¿no? Somos hijos de la reforma universitaria que planteaba que la universidad tiene que estar puesta al servicio de los pueblos. Y nosotros además entendemos que la universidad no puede reproducir las lógicas extractivistas que se nos imponen permanentemente y hacer extractivismo académico, es decir, ir a las comunidades, entre comillas, ¿no? Vamos a la comunidad, vamos a extender la universidad para sacarle a las comunidades sus saberes y después ver cómo los transformamos en algún paper que nos permita a nosotros tener datos y la comunidad, chau, hasta luego. Sino que pretendimos construir un dispositivo donde la comunidad fuese una de las actoras claves en la construcción del proceso de la evaluación final de los estudiantes de medicina y que los estudiantes de medicina pudiesen en ese proceso de evaluación final también acompañar a las comunidades con el proceso de construcción de los perfiles epidemiológicos que nos permitiera saber qué estaba pasando en términos sanitarios en las localidades que quedaban en el área de influencia de nuestra facultad. Así nosotros recorrimos unas 40 localidades de 4 provincias de Argentina, y eso nos permitió entrevistar en su casa más de 140.000 personas. Digo, ahí hay 125.908 son los que relevamos en el campamento con Ramallo y San Antonio de Areco, porque, bueno, en Ramallo y San Antonio de Areco no hicimos un barrido, sino que hicimos un muestreo. Pero digo, pudimos hablar en su casa con más de 125.000 personas, preguntándole qué problemas de salud tenían, desde cuándo tenían esos problemas de salud, y eso nos permitió generar una información que después de muchos años, porque esto que ven ustedes es un paper que publicamos recién en el año 2023, después de muchos años transformamos en un paper porque las propias comunidades y sus abogados nos pedían que por favor tuviéramos alguna publicación científica para poder utilizar como una fuente bibliográfica, una fuente que sostenga sus demandas por un territorio saludable cuando se trataba de ir en contra de quienes los exponían a los venenos de la agroindustria por su cercanía entre las viviendas y los campos donde se usaban. Nosotros logramos demostrar que vivir en estos pueblos aumenta a 2,5 veces el riesgo de morir por cáncer si uno tiene entre 15 y 45 años, con lo cual se rompe la idea de que
en estos pueblos hay más cáncer porque son más viejos. No, señor, los que se mueren de cáncer son los más jóvenes. Y que si son mujeres tienen un 66% más de posibilidad de desarrollar cáncer que una población en general. Y esto lo demostramos a partir, insisto, ¿no?, de generar un dispositivo donde la universidad pública se pone al servicio de las comunidades, pero además transforma la masividad de la universidad pública, que algunos pretenden marcar como un defecto o una debilidad, en su gran fortaleza. No hubiera sido posible recorrer 40 localidades y entrevistar en su domicilio más del 68% de las personas que viven allí si no hubiéramos tenido un ingreso masivo con un volumen de estudiantes pretendiendo recibirse de médicas y médicos acorde a ese ingreso masivo. Y esto también hay que decirlo porque tiene que ver con los contextos que permiten que nosotros hoy podamos hablar de bioética y de crisis civilizatoria y de impacto de la salud de los territorios en nuestra salud, a partir de que fuimos capaces de sumarnos a los colectivos de científicas y científicos, de académicos y académicas que vinculados con las comunidades pueden construir información para evidenciar qué es lo que está pasando. Y acá entonces yo tomo lo que dice Mario Robre, que es un gran referente de muchos de nosotros, que fue decano de la Facultad de la carrera de Medicina, el Departamento de Salud de la Universidad de La Matanza, pero además fue viceministro de Salud de la Nación. Y Mario Robre decía que ya en el año 2014, decía él, que había ya evidencia epidemiológica que demostraba que las enfermedades crónicas no podían explicarse por el envejecimiento de la población, sino por los elementos ambientales que afectaban la biología. Y esto me parece que es clave para poder desentramar esta otra mentira de las pruebas científicas que le exigen a los pueblos y a las comunidades que se presenten, los mismos responsables de la destrucción de los territorios y de sus ciclos vitales y de sus entramados genéticos, sus integridades genéticas, ¿tá?, para poder tomar decisiones políticas respecto de la reglamentación del cuidado de la salud. Digo, esto que Levy denomina como la quema del tiempo, ¿no?, esto de exigir pruebas a las comunidades de que los venenos son venenos y generan daño, mientras se sigue avanzando en la ganancia económica a partir del uso de esos venenos que permite generar ahorros para que las corporaciones hagan frente a los juicios que le van a venir dentro de 20 o 30 años, que es lo que hoy está ocurriendo con Bayer Monsanto, ya condenada en Estados Unidos a pagar más de 9.500 millones de dólares por los juicios que ya perdió con sentencia firme, que ya pagó, además de esos 9.500 millones, pagó 10.500 millones de dólares en más de 100.000 juicios que acordó antes de llegar a los dictámenes de los jurados, y que en enero de este año anunciaba a sus accionistas que tenía una reserva de 9.500 millones de dólares para hacer frente a los 50.000 causas judiciales que todavía tiene en marcha. Digo, si vamos a hablar de bioética o de ética, de sustentabilidad de ambiente, no podemos desconocer que esos mecanismos operan y que para que esos mecanismos operen, los estados juegan un rol fundamental. Porque los que deberían estar tomando decisiones políticas, es decir, generando política pública basadas en los principios de precaución, en los principios de no regresión y en los principios de respeto al derecho humano, a la integridad física, a la salud y al ambiente sano, que son 3 derechos que están vigentes en nuestros territorios todavía, ¿tá?, son los mismos que le exigen a las comunidades que elaboran las pruebas que ellos, digo, que los responsables políticos se encargan de dificultar que se generen porque, entre otras cosas, no hay registros oficiales que puedan establecer los momentos de exposición entre las comunidades y la aparición de sus problemas de salud. Digo, esto tiene que ver para nosotros con la necesidad de poder avanzar en la construcción de una ciencia digna, de una ciencia que tenga otros principios, que no sean los principios de la tecnociencia mercenaria que han ordenado nuestros sistemas académicos en los últimos 70 años. Y acá, bueno, ayer fue 16 de junio, un día que para muchos de nosotros debería ser reconocido a nivel nacional como el Día de la Ciencia Digna, tal como propusimos en mayo del año 2014, cuando falleció Andrés Carrasco, en homenaje a su cumpleaños, ¿está? Y Andrés planteaba esto, que no puede haber ninguna razón ni interés económico que justificara el silencio de quien investiga o de quien se encuentra con alguna información clave
que puede tener impacto en la salud pública y que podría marcar un cambio en la forma de definiciones de política o en el fortalecimiento de las acciones de los pueblos. Digo, desde esa concepción nosotros pretendemos sí impulsar una nueva lógica que permita poner de manifiesto que hoy estamos transitando una era geológica denominada antropoceno. Algunos hablan del capitaloceno, ¿está? Que tiene su razón de ser básicamente en un sistema que podríamos plantear no es fundado, pero sí se consolida a partir de los procesos de industrialización que exigen que las comunidades rurales se trasladen hacia los conurbanos, o sea, los alrededores de las industrias, para poder incorporarse como mano de obra en ese sistema industrial, que de esa manera fortalecen los crecimientos demográficos urbanos y a partir de eso se disminuye notablemente la cantidad de comunidades y poblaciones rurales que son las que garantizan la producción del alimento para la ruralidad y también para la urbanidad. Y entonces eso es un gran justificador del proceso de tecnificación e industrialización de los procesos agrícolas, que, entre otras cosas, se transforma en la principal fuerza transformadora de los territorios. Ese modelo es un modelo, además, un sistema, perdón, que lo que hace es consumir bienes comunes, elementos vitales y territorio a una velocidad mucho mayor de la que son capaces los procesos naturales de generar o de regenerar, pero al mismo tiempo ese modelo genera residuos a una velocidad mucho mayor de la que los territorios tienen capacidad de metabolizar, con el agregado de que esos residuos que se generan a partir de ese incremento en el volumen y en la velocidad de consumo de bienes comunes y de elementos vitales, son residuos generalmente vinculados o que tienen una gran carga de derivados del petróleo, con lo cual físico-químicamente son imposibles de ser metabolizados. Esto aumenta entonces el consumo de elementos de territorios a mayor tiempo de la capacidad de reproducción y aumentan los residuos a mayor velocidad y tiempo y con esta, como dije, composición físico-química inmetabolizable está. Y eso genera entonces una alteración de los ciclos vitales de los territorios que es sostenida en base básicamente a un sistema tecnocrático que sigue adelante con esta lógica a partir de su intención, su necesidad, su objetivo de sostener la estructura político, económica y financiera que le dio origen. Pero esto además es posible porque se ha naturalizado, se ha pretendido naturalizar el principio absolutamente no natural o antinatural de que es posible sostener un crecimiento ilimitado en un territorio que es finito. La lógica del progreso infinido, del crecimiento ilimitado que se instala, y vamos a ver más adelante a partir de cuándo y en qué contexto, es una lógica que claramente, como venimos diciendo hace mucho, niega los límites geofísicos biológicos del planeta y por lo tanto nos expone a una ruptura del metabolismo sociedad-naturaleza que pone en riesgo el ciclo vital tal como lo conocemos. Digo, naturalizar estos modos de organizar nuestras sociedades es necesario para poder justificar la artificialización de los modos de producción de nuestra comida, que ya no es alimento, es comida, y como es comida y no es alimento, puede ser mercantilizada de una manera mucho más fácil que si mantenemos la idea de que es un alimento y por lo tanto es un derecho. Esa mercantilización de la comida, esa transformación de la comida en una mercancía, es también lo que habilita la generación de basura, de desperdicios, de destrucciones, contaminaciones y de generación de descartable, dentro de los cuales también hay algunos sectores de la sociedad humana. Digo, en esa lógica, nosotros entendemos el rol de la tecnociencia ha sido clave. El rol de la tecnociencia al servicio de un pensamiento y unos intereses estratégicos de las corporaciones y del poder político económico de turno es lo que John Seaman denomina la ceguera académica,
ha estado ordenando, y no podemos negarlo, la mayor parte de los últimos 50 años, la mayor parte de la organización académica y la organización tecnocientífica en nuestros territorios. Y esto con el objetivo y con el justificador de que solo la ciencia podrá resolver nuestros problemas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, los presentados como avances científicos en términos de mecanismos de producción y reproducción de, por ejemplo, alimento o comida, no han resuelto el problema del hambre en el mundo. Los presentados como avances tecnocientíficos para garantizar y resolver los problemas de acceso a la energía del planeta, básicamente a partir de la extracción de gas y petróleo, o de la generación de energía a partir de la energía atómica, no han resuelto los problemas de acceso a la energía en el planeta. Y sí han generado una gran matriz de destrucción de territorios, de consumo de agua, que es un elemento vital no fabricable, de generación de condiciones que ponen en peligro la regeneración de los ciclos naturales. Y como nosotros venimos planteando hace un tiempo, han sostenido la idea de que uno podría individualmente salvarse en un contexto absolutamente negativo para la vida. Esa mirada fragmentada, esa mirada de lo minúsculo, del microscopio, del ultramicroscopio, para poder entender a partir de la parte del todo, como se nos ha enseñado alguna vez, es una mirada que fue construyendo también la idea de la necesidad o la posibilidad de salvarnos individualmente más allá de los contextos. Y ante eso nosotros nos preguntamos, ¿es posible de verdad pensar que podemos estar sanos en territorios enfermos como sujetos y como comunidades? Nosotros entendemos que no, y por eso hemos logrado ir generando una construcción colectivamente con muchos otros actores que ha intentado poner en evidencia el proceso por el cual se llevó adelante la generación de condiciones para que hoy nuestros territorios, básicamente América Latina, pero también África, lo que se conoce como el sur global, ¿está? Hemos sido marcados como las áreas de sacrificio del planeta. Y retomando lo que planteaba Berling al principio, nosotros hemos denominado a ese mecanismo de limpieza o recuperación de habitabilidad en los territorios del norte global a expensas de la pérdida de habitabilidad en el sur global, reconociendo que el norte también tiene sus sures, ¿está? Lo hemos denominado la geopolítica de la enfermedad. Y el primer documento que encontramos para poner esto en evidencia fue ese informe del Banco Mundial de noviembre del año 91, que se hizo público en el año 92, cuya autoría se le adjudica a Lawrence Summers, el entonces economista en jefe de ese organismo internacional nosotros le llamamos de endeudamiento y generación de dependencia de los países del sur global, que decía que era necesario generar en los países del sur global, ellos hablaban del tercer mundo en la década del 90, las condiciones necesarias para que se pueda hacer el traslado de las industrias contaminantes del primero al tercer mundo. Básicamente porque él decía que trasladar, y lo dice así, digamos textualmente, los costos de la contaminación perniciosa a la salud dependen de los lucros que pueden ser perdidos por causa del aumento de la mortalidad. Visto desde este ángulo, una cantidad dada de contaminación dañina para la salud debe ser realizada en el país con el costo más bajo, que es el de menores salarios. Pienso, dice Summers, que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de desechos tóxicos a un país de salarios bajos es impecable y debemos tomar esto en consideración. Esto fue escrito en el año 91, se hizo público en el 92. Si nosotros pensáramos nada más en nuestro país, lo que ocurría en la década del 90 en nuestro país en términos económicos y la pérdida de el poder adquisitivo del salario de los trabajadores en nuestro país a partir de ese proceso encubierto de dolarización que fue el 1 a 1. Y lo que ocurre hoy, digamos, en condiciones que parecerían distintas, pero en realidad reproducen esos mismos escenarios, o esas mismas prácticas, perdón, no escenarios, con la licuación del valor de los salarios uno podría entender algunas cosas
desde nuestro punto de vista, de manera mucho más acabada. ¿Tá? Porque el mismo Summers planteaba que como trasladar la contaminación que generan las industrias es muy caro, pero además como hay cosas que no pueden trasladarse porque el transporte es uno de los grandes generadores de contaminación dañina para la salud, o la generación de electricidad es otro de los grandes generadores de contaminación, lo mejor es trasladar directamente las industrias a estos países. Y esa política, esa geopolítica de la enfermedad, esa lógica de recuperación de habitabilidad en el norte global a expensas de la nuestra, está, que nosotros estamos intentando analizar como categoría en este dossier que publicamos para Claxo, un dossier sobre extractivismo y las implicancias en la salud del ambiente y territorios de Latinoamérica y el Caribe, entendemos es en gran parte responsable de esta nueva organización de nuestros territorios, que empezamos a aceptar como naturales estas prácticas, estas formas de destrucción de nuestras geografías, estas nuevas formas de vincularnos con los lugares que vivimos, y que entre otras cosas se materializan en esto, ¿no? Como para, por ejemplo, sostener la producción agrícola de la agroindustria dependiente de venenos, Europa, pero no perder los dineros que esto le generaba, Europa exportó nada más que en el 2018 81.000 toneladas de plaguicidas que estaban prohibidos en Europa, pero los exportaba a otros países, de los cuales el 75% de esos fueron a países de mediano y bajo ingreso. Hablamos de 41 ingredientes activos prohibidos en Europa que fueron exportados a nuestros países. Argentina, Brasil figuran entre los que fueron recibiendo grandes cantidades de estas químicas prohibidas allí. Eso es geopolítica de la enfermedad. Digo, que se expresan nuestros cuerpos a partir de daños concretos. Nosotros hicimos este póster cuerpo-territorio que pueden bajar desde nuestra página de saludsocioambiental.org junto con ese otro manualcito de pedagogías para el cuerpo-territorio si les interesa, que es un cuaderno donde sistematizamos las metodologías que usamos en talleres que compartíamos con distintas comunidades en distintos contextos para ir construyendo los mapas de los avances de los extractivismos sobre nuestros cuerpos en distintas comunidades. Y ese mapa cuerpo-territorio nos permitió poner en evidencia con sustento científico muy sólido el impacto que los agronegocios, las industrias de monocultivos forestales, la salmonera, los incendios, los feedlot, la megaminería, el hidrofracking, los hidrocarburos, las hidroeléctricas, e incluso la violencia armada también como una actividad extractiva en nuestros territorios, van generando. Y al mismo tiempo que hicimos este trabajo, que lo hicimos impulsando a partir de un curso que se coorganizó entre la red de salud ambiente de Alames, el espacio de actividades anti-extractivistas del Movimiento para la Salud de los Pueblos, Médicos del Mundo Argentina, el Instituto de Salud Ambiental al que pertenezco y la Fundación Rosa Luxemburgo, nosotros fuimos construyendo algunas miradas que nos permitieron, a partir de identificar, junto con otros autores, hitos, hilvanar esto de la geopolítica de la enfermedad con los impactos en nuestros cuerpos. Entonces, como dice Guillermo Folguera, nos hicieron metáfora. Cuando en el año 49, apenas 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman de Estados Unidos decía que había que embarcarse para lograr que los avances científicos y el progreso industrial estén disponibles para las mejoras y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Por primera vez en la historia se planteaba esta categoría de área subdesarrollada. O sea, nos hicieron subdesarrollados por un discurso de un presidente de Estados Unidos, y 10 años después, recién 10 años después nos explicaron qué era el desarrollo, ¿no? Y Rostow, en uno de sus textos, dice que el desarrollo tiene 5 etapas. El primero es la sociedad tradicional campesina y el máximo nivel de desarrollo es el del consumo a gran escala. Ese es el horizonte que nos implantan. Ese es el horizonte que nos implantan para justificar una serie de políticas y de ordenamientos geoterritoriales que se sostienen a partir de que la tecnociencia se asocia con la idea de progreso y con la idea de desarrollo, y se generan modelos de apropiación y de generación de conocimiento que son serviles a esa lógica de desarrollo como una gran capacidad o capacidad ilimitada de consumo. Y esos modelos de apropiación que se sostienen a partir de la generación de conocimiento tecnocientífico, a partir de la minería a cielo abierto, las tecnologías, ¿no?
para la explotación no renovable de suelos, agronegocios, de uranio, de litio, ahora de hidrofracking, de agua. Podríamos hablar del hidrógeno verde o de estas nuevas tecnologías de captación de carbono. Hace 4 días atrás se publicó la noticia de que la principal fábrica o industria captadora de dióxido de carbono instalada en Europa, supuestamente para garantizar emisiones cero y para poder hacer un negocio de las emisiones de dióxido de carbono captadas, genera un 90% más del dióxido de carbono que tiene capacidad de captar. Digo, no hay tecnología que hoy esté resolviendo los problemas que la tecnología nos ha generado. Es la que, como dice Jaime Breil, la tecnociencia desplaza la hipótesis científica, invisibiliza al sujeto reemplazándolo por el mercado, genera una crisis de sentido porque pierde el sentido de la mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, elimina el conflicto por las soluciones técnicas, posiciona y fortalece la idea de la ciencia como neutral y mediadora, y ante eso cambia el objeto de estudio de la ciencia para intentar lograr que la ciencia avance hacia la generación de un conocimiento en términos de objeto de mercado. Digo, y esto es clave a la hora de pensar, desde nuestro punto de vista, obvio, a la hora de pensar el rol de la ética y de la bioética en los contextos que estamos viviendo hoy. Porque la idea de que la salud es un equilibrio que no debemos perder porque si lo perdemos nos comen los tiburones, construye una idea de sociedad a partir del miedo. Una idea de sociedad a partir del miedo a morir si perdemos el equilibrio que significaría la salud, que solo puede resolverse si es que hay alguien que nos ofrece una tecnología para mantener ficticiamente ese equilibrio que no podemos perder. Y eso ayuda a mercantilizar la salud, o en realidad a mercantilizar la vida y los procesos que permiten garantizar esos equilibrios, entre comillas. Esas ideas de salud como estados de equilibrio que no se puede perder son las que además estimulan praxis profesionales en el campo de la salud, ¿tá? Que nos obligan a quienes somos trabajadoras y trabajadores de la salud a transformarnos en acomodadores de cuerpos reales en moldes artificiales. Y así como lo hacemos con nuestros cuerpos, terminamos haciéndolo con los territorios. Y nuestros cuerpos son los primeros territorios que habitamos. Los otros territorios de los que también somos parte, si podemos artificializar nuestros cuerpos, ¿cómo no vamos a poder artificializar los otros en pos del progreso y el desarrollo? No sé si soy más o menos claro con esto, pero me parecía que era importante porque esa idea de instalar una lógica de destrucción, una lógica de generación de finanzas o de ganar activos financieros, para decirlo más apropiadamente, para unos pocos, a costa de la destrucción de los territorios de otros, se sostiene a partir de la apropiación de los bienes comunes sobre zonas de sacrificio definidas políticamente y de la mano de una fragilización de los sistemas de salud, que en América Latina particularmente se empieza a transitar y a consolidar en la década del 90 del siglo pasado, en el mismo tiempo en el que se escribe ese documento del Banco Mundial del año 91, en el año 93 aparece el documento Invertir en Salud, el gran ordenador de las reformas neoliberales de los sistemas sanitarios en América Latina. Digo, en esa lógica, nosotros con Castoriadis nos animamos a preguntarnos si no hace falta en realidad proponernos la construcción más que de una bioética, de una biopolítica, no una lógica Foucaultiana de la biopolítica, sino una lógica de Castoriadis que nos plantea una política de la vida, una política Sí, pensada para garantizar los ciclos abrigate, vitales. pues ya empezó a bajar el... ¿Sí? Perdón. Digo, porque lo que está en disputa es la posibilidad de subsistir. Digo, y ante esa realidad, ante la disputa por la habitabilidad de los territorios, nosotros creemos que la salud debe ser el eje en la transformación del sistema mundo, subvirtiendo o transformando las lógicas actuales que dicen que es la economía la ordenadora, debería ser la salud la ordenadora, y la ordenadora de la economía, de la política, de los modos de producción y reproducción socioeconómicos, de las relaciones entre los sujetos, entre sí, las comunidades, etc. Para eso nos parece importante que se incorporen algunas dimensiones, como la dimensión diversidad, complejidad, decolonialidad, sustentabilidad, autonomía, las dimensiones de lo local, la recuperación de conocimiento de comunidades originarias y la idea del biocentrismo, la vida como centro, y por eso proponemos a la salud socioambiental a partir de este diálogo entre el pensamiento ambiental latinoamericano, la ecología política, la salud colectiva y los ecofeminismos,
como un campo de conocimiento que permite analizar los impactos de las políticas públicas en los territorios y la salud desde una mirada integradora con perspectiva de cuidado de las relaciones que hacen posible la vida. Y desde allí es de donde proponemos pensar la salud ya no como un equilibrio, sino como un ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, fortaleciendo las diversidades, construyendo las hegemonías y como una condición esencial para la libertad de los sujetos y los pueblos. Entendiendo la salud como parte de un ciclo vital que necesariamente implica una transformación permanente de los sujetos que conformamos y constituimos sociedades que también están a su vez en un proceso de transformación continuo y que debe construirse a partir básicamente del reconocimiento de las relaciones y los vínculos que los sujetos, que somos parte de las sociedades, desarrollamos entre nosotros y con los territorios de los que somos parte. Es a lo que nos intentamos referir cuando hablamos de la necesidad de construir nuevas condiciones de existencia, para lo cual hoy necesitamos fortalecer las resistencias, pero no con la cabeza puesta en ser resistentes permanentes, sino con la cabeza puesta en que nuestras resistencias de hoy nos permitan construir otro tipo de escenarios de sociedades desde las lógicas de la solidaridad y no de la competencia, de las lógicas de la construcción colectiva y no de la individualidad, desde las lógicas de los mutualismos y no desde la destrucción del otro, y fundamentalmente de la lógica del reconocimiento de que somos producto de las relaciones que hacen posible la vida en los ecosistemas, porque somos ecosistemas. Y para eso, el mantener viva la memoria es clave. Por eso los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos, la lucha de la memoria, la verdad y la justicia, son para nosotros claves a la hora de construir las resistencias necesarias para esas reexistencias que nos merecemos y que pretendemos abonar. Recuperando la diversidad del tiempo y el territorio como dimensiones claves para que la vida sea posible, nosotros, a partir de ese texto maravilloso para nosotros, que es el Manifiesto por la Vida, que habla de una ética por la sustentabilidad, intentando dialogar con este otro documento que nos dejó Paco Maglio, cuando nos hablaba en la dignidad del otro, de cómo se pueden interrelacionar, ¿no?, la biología, las praxis profesionales, la ética, adscribimos a la idea de pensar nuevas formas sustentables de producción que abran posibilidades para la construcción de otro tipo de racionalidad productiva, que, como dijimos recién, se funde en una productividad ecotecnológica, reconociendo cada región y cada ecosistema como ordenador de los modos de producción, a partir de los valores culturales y las potencialidades de los territorios y la naturaleza. Y entonces, nosotros nos animamos a proponer hace algunos años en un documento que escribimos para justamente la red de bioética de la UNESCO, que entendíamos era necesario acompañar a partir de la mirada de Paco Maglio, estos principios en clave, nosotros lo habíamos escrito en clave de cómo generar un nuevo modelo de producción agrícola que realmente recupere la agricultura, la cultura de la producción del alimento, y hoy lo adaptamos un poco para este encuentro y decíamos que tiene que haber una universalidad que garantice la no generación de excluidos ni refugiados ambientales, que respete las diversidades, la igualdad como un principio que impide el avance de las políticas que aceptan las zonas de sacrificio, mientras impulsan la recuperación de habitabilidades en otros territorios, que se proponga la igualdad como otro principio que garantice las transiciones justas, no las transiciones del norte a costa de la destrucción de los territorios, por ejemplo, los salares del triángulo del litio en nuestro país, Bolivia y Chile, para que Elon Musk pueda seguir vendiendo sus autos eléctricos, sus 4x4 eléctricas en Estados Unidos, sino las transiciones justas para que todos podamos acompañar nuestras necesidades comunitarias para garantizar la salud y los ciclos vitales, con participación de las comunidades, que se respete el rol y los conocimientos de los saberes, de los movimientos de los que habitan esos territorios y que se acompañen con políticas públicas, con sistemas científicos y académicos al servicio de los pueblos y no de las corporaciones, esos procesos de participación, y la solidaridad como un elemento clave y ganador de todo lo anterior, que permita cuidar y garantizar la integridad genética y la posibilidad de contar con territorios y espacios saludables para las próximas generaciones. Porque entendemos que vale la pena recuperar una mirada integradora del ciclo vital y del ciclo planetario, en el cual los seres humanos somos una parte
ni el último eslabón, ni el resultado de la dominación del más fuerte, sino una parte de un proceso de diálogo todavía inacabado entre los distintos elementos que constituyen el universo y que en nuestro caso es nada más que una forma de organización en tránsito en el marco de un complejo equilibrio ecosistémico que nos permita preguntarnos si, como dijo Van Potter, la bioética es un puente hacia el futuro y una ciencia de la supervivencia, ¿por qué no asumir como fonte la bioética como una ética que esté aplicada al ambiente a partir de la necesidad ecológica de garantizar una posibilidad evolutiva como sociedad? Y ahí retomamos lo que decía Berlinger en otro texto previo al que yo les nombraba antes, cuando hablaba de que no es suficiente, aunque sí un gran avance, el explicitar los códigos de ética de informar a la colectividad cuando las actividades productivas o condiciones ambientales pongan en riesgo la salud, y que eso debería ser parte de la responsabilidad del sistema sanitario y de los profesionales de la salud. Por eso, y vuelvo a Maglio, creemos que todavía estamos a tiempo de salvar la bioética de ser una palabra cansada, como decía Paco, la ética aplicada a la vida, si no puede materializarse en instrumentos para mejorar la calidad de vida de los pueblos, es una bioética vana. Ahí es donde entendemos que la bioética enlazada con la lucha y la construcción permanente de la memoria de los derechos humanos, entendiendo que hoy vivimos una sociedad que ha naturalizado, que pueden tener derechos las corporaciones, pero no pueden tener derechos los humanos y la naturaleza, digamos, una cosa absolutamente irracional, pero que está legitimada y naturalizada hoy. Nosotros invitamos a animarnos a, junto con las bacterias, o a aprender de las bacterias, esos microorganismos que hacen posible nuestras vidas, entre otras cosas gracias a su capacidad permanente de aprender de lo que ocurre en los territorios, de identificar los elementos que constituyen los ámbitos en donde ellas se relacionan, poder estar atentas a cuando alguno de esos elementos pone en riesgo sus vidas para colectivamente generar mecanismos de defensa que les permitan transformarse a sí mismas para poder hacerse resistentes y de esa forma reexistir transformando los territorios para que otras puedan seguir siendo. Por eso, como dice Carlos Vicente, un gran referente de muchas y muchos de nosotros, urge reconocer que las luchas de los ecofeminismos, las luchas de los campesinos, las luchas de los sectores urbanos que defienden sus territorios, la lucha de los ambientalistas, en realidad son parte de una gran lucha que es la lucha por otro mundo posible. Espero no haberlos aburrido demasiado. Muchísimas gracias por el tiempo, la paciencia y, bueno, creo haber cumplido con el tiempo para poder dedicarnos a charlar un ratito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias, Damián. Bueno, muy revelador lo tuyo, Damián, como siempre. Nos deja un montón de tareas para hacer. No digo preguntas, las preguntas las haremos después. Primero tenemos que empezar con algunas tareas, que es, yo creo que es generar de alguna manera, incluso para los que hacemos bioética, ¿no? Porque vos fíjate que la bioética muchas veces queda reducida al campo de lo médico, como si la medicina pudiera resolver todos los problemas que generan otros. Y los responsables de las muertes, en realidad muchas veces son los médicos que no llegan a tener la medicina suficiente o la capacidad suficiente como para salvar vidas. Y eso está muy intronizado en la bioética, está muy intronizado. Y entonces creo que la primera tarea que tenemos que hacer es con los bioeticistas, para que estos se den cuenta que la medicina es, de alguna manera, muchas veces un instrumento de dominación muy fuerte, junto con la ciencia, claro está, ¿no? La farmacología, la biología, todo eso que se estudia para en realidad salvarnos y en realidad cada vez nos hunde cada vez más.
Entonces creo que que es muy revelador lo que vos decís, realmente tiene muchísimos datos además que creo que tenemos que aprovechar y empezar como a ponernos en campaña para que desde la bioética esto se vea simplemente, ¿no? Así que te agradezco mucho, la verdad muy didáctico además lo tuyo, muy didáctico, muy bueno. Muchas gracias, María Luisa. Parece que no has dejado ninguna pregunta sin responder. Yo quería comentar algo. Ahí está Silvia, a ver qué dice. Yo desde que estoy escuchando todo lo que contaste, que me pareció fantástico, no pasaba más que por mi cerebro algunas cosas que suceden que a veces no nos damos cuenta, ¿no? El río Reconquista que cruza 13 municipios, que las fábricas echan los desechos y que todos los chicos de esa zona tienen patologías que tienen que ver con eso justamente. Pero de algo más increíble que en algún momento me sucedió con un paciente que tenía un cáncer de pulmón y que sus dos hermanos también tenían un cáncer de pulmón. Hablo de un municipio del conurbano bonaerense. Y, y bueno, y hablando me contaba que vivían en una casa donde tenían un pajarito que se había muerto. Fuimos a ver la casa con un químico y la pileta se había llenado de un líquido negro y resulta que era teflón. Había una fábrica de teflón con una chimenea que no tenía los metros adecuados y resulta que eso era cancerígeno. Por lo menos en Estados Unidos el teflón cuando sube a una temperatura determinada es cancerígeno, ¿no? Y resulta ser que, bueno, con abogados, con químicos, con industriales, se logró llegar a esta conclusión. Claro, los tres hermanos murieron. Pero fíjense, ¿no?, que por ahí uno no piensa en estas cosas y el daño que se producen con algunas situaciones, porque Monsanto hace rato que sabemos que es tóxico, que está prohibido en otros lados y sin embargo sigue habiendo cáncer en los lugares cercanos y hay lugares con Monsanto en escuelas cercanas, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto me pregunto, desde dónde había que actuar? Está bien, la biopolítica me parece sensacional, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Porque es tan amplio el tema y es tan escondido por lo político que a veces uno se deprime de esto, ¿no? Pero realmente quería felicitar al doctor, realmente excelente, muchísimas gracias. Gracias, Amelia. Un comentario así rápido. Cuando vos decías, bueno, en Estados Unidos el teflón es cancerígeno, en Argentina también. Digo, porque nos plantean esto, ¿no? Hace poquitos días salió una noticia de que en Estados Unidos, y el diario La Nación, si no fue La Nación, fue Infobae, titulaba un producto utilizado en Estados Unidos cada vez más complicado por su vínculo con el cáncer. Y se hacía referencia a los últimos estudios sobre la toxicidad del glifosato, ¿no? Entonces, como que en Argentina no se usa el glifosato, o como que en Argentina los herbicidas en base al glifosato no harían daño. Pero cuando uno ve que, por ejemplo, en Argentina están autorizadas unas 120 sustancias químicas que están prohibidas en otros países del mundo por su daño en la salud, uno dice, bueno, o nosotros realmente somos más, genéticamente somos más fuertes que el resto de los habitantes del planeta, o alguien está empecinado en generarnos al daño permanente, ¿no? Es así. Silvia, estaba con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la charla, de la cual todos creo que compartimos todo lo que dijiste. Yo no tengo preguntas, pero tengo unos comentarios específicos. Alguien tiene prendido el audio. Primero, cuando hablaste de los hombres blancos más ricos del mundo, para decirte que no solamente son blancos, los hombres más ricos del mundo, y esto no es menor, porque tenés a la familia Ambani, por ejemplo, de India, que es millonarisísima, y que son dueños de industrias. Y esas industrias, en un país como la India, altamente contaminante y altamente explotativa, ¿viste? Del trabajo humano, y me parece importante, pues si uno siempre queda en Occidente,
la noción del daño al planeta. Entonces están los Ambani y después está el que no me olvido el nombre, el que es dueño de Alibaba, la empresa china que tipo Amazon. Para mencionar algún y hablar de los de Medio Oriente, los de Arabia Saudita, pero Ambani como una de esas industrias con un potencial y paradójico porque da trabajo a tanta gente. Entonces eso también genera esa tensión de, bueno, destrucción y todo eso que sabemos y el trabajo a tanta gente. Después te quería mencionar un artículo que por ahí lo conoces o no, de Jude Fernando, que salió en la pandemia, buenísimo, te paso el dato después si querés, que se llama La época del viroceno, con toda esa clasificación de capitaloceno, titoceno y antropoceno. Bueno, él va al viroceno desde la ecología política. Buenísimo. Y la economía política. Hay un... Te voy a pedir que me lo acerques, Silvia, me encantaría. Sí, sí. Es impresionante ese artículo y coincide con esto, pero con un análisis muy de ecología política. Y después mencionar con respecto a, porque siempre también echamos la culpa a las industrias, a la riqueza, al capitalismo y demás, la responsabilidad colectiva que nosotros estamos acá sentados, por ejemplo, tenemos en nuestra vida cotidiana, en el mal uso de plástico, desecho, descarte, consumo excesivo, todos nosotros, todos los días de nuestra vida. Entonces también hay una responsabilidad no de quienes tienen más poder, las grandes empresas, todo eso que siempre echamos la culpa, sino nosotros como ciudadanos comunes que creemos en todas estas cosas y que defendemos ciertas formas de vida, pero que en la vida cotidiana reproducimos un mal uso de los recursos y del consumo excesivo y del gasto y de tirar. Solamente ver la cantidad de basura que cada uno de nosotros produce todos los días de nuestra vida, que pudiéramos reducirla a una décima parte si tuviéramos medidas cotidianas. Entonces era nada más que eso. Gracias. Gracias, Silvia, por los comentarios. Dos cosas. Tenés razón en esto de que no solamente son blancos, caucásicos y europeos o norteamericanos. Yo por eso me refiero a los cinco más ricos son esos cinco, ¿no? Son ahí. Y de hecho, para tomarlo con esta última comentario tuyo, yo coincido con vos en que todos tenemos alguna responsabilidad. Viste como decía Galeano, ¿no? Si todos somos responsables, nadie es responsable. Y ahí me parece, por eso es importante plantear que no es la humanidad la responsable. Porque cuando uno lee, ¿no? Que el 1% más rico del planeta es responsable de la emisión del 17% de los gases de efecto invernadero. Y el 10% más rico del planeta es responsable de casi el 47% de la emisión de gases de efecto invernadero. Solo el 10% más rico. Uno dice, bueno, somos todos responsables, pero no todos somos tan responsables. Digo, Jeff Bezos en los primeros 10 días del 2025 emitió tantos gases de efecto invernadero como un empleado de Amazon emitiría si viviese 1200 años. Digo, entonces, no nos quita responsabilidad individual, y yo coincido con vos, Silvia, que tenemos que hacernos cargo de eso, pero en una mirada geopolítica tenemos que tener claro que el problema no somos, el problema de la crisis civilizatoria que vive el planeta y que hoy está poniendo en riesgo la habitabilidad tal como la conocemos, no somos nosotros. Yo siempre se lo digo a mis estudiantes, digo, tenemos que seguir cerrando la canilla de agua cuando nos lavamos los dientes para no derrochar el agua, claramente, no está bien dejar el agua correr. Ahora, no podemos dejar de tener en cuenta que nada más que una hora de funcionamiento de la megaminera que pretenden instalar en Costa Rica, la de Costa Rica, que pretenden instalar en Argentina, va a utilizar la misma cantidad de agua que nosotros ocuparíamos durante 100 vidas, cada uno de nosotros individualmente. Entonces, digo, no implica que no tenemos que hacernos responsables nosotros de lo que podríamos modificar para generar menos impacto. Pero no nos carguemos nosotros, ni le carguemos, porque lo que ocurre hoy es que el discurso hegemónico es la pobreza, los pobres son los responsables de la mayor contaminación. Ese es el discurso hoy, ¿no? Son los países pobres los que más contaminan, son los pobres de los países pobres los que más contaminan, porque los ricos podemos pagar para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos comprarnos la comida agroecológica u orgánica, digo, pero ese diferencial que permite que algunos puedan acceder a todo eso. Yo termino con esto, ¿no? Digo,
Un amigo mío, muy amigo mío, tenía una casa de venta de productos agroecológicos y orgánicos en Buenos Aires, en un barrio muy paquete de Buenos Aires, ¿está? Y él me contaba que uno de sus principales clientes era Gustavo Grobocopatel, que para su familia compraba todo orgánico agroecológico, ¿está? Y era el principal responsable del avance del agroextractivismo dañino de venenos en nuestro país. Digo, Macri cuando fue presidente transformó la terraza de la Casa Rosada en una gran terraza verde de una huerta agroecológica con técnicos del INTA, a pedido de Julianita, para la nena, ¿no? Que tenía que comer sano. Y está re bien. Yo saludo que le den a la pobre Antonia comida sana y no que le den la comida ultraprocesada que le va a generar daños en su salud. Pero era el mismo Macri que en su misma presidencia, mientras hacía eso, lo mandaba a Echeverría a construir un manual de buenas prácticas agrícolas que decía que se podía fumigar hasta al lado de la casa de la gente, total, si se usaban bien los venenos dejaban de ser venenos. Esas son las responsabilidades diferenciadas que yo creo que nosotros tenemos que poner en evidencia para poder dejar en claro que no es que la humanidad es la responsable de la debacle de la... No. A lo largo de nuestra historia como especie, siempre ha habido un sector muy minoritario que ha tomado decisiones, pero nunca tanto como en los últimos 25 o 30 años. Y cuando uno analiza los informes de la economía, digamos, de las inequidades y las desigualdades económicas a nivel global, cómo va cambiando en los últimos 30 años, pero sobre todo en este siglo XXI, es pavoroso cómo año a año se incrementa la brecha entre los 1.000 millonarios y los más pobres del planeta, los más empobrecidos del planeta, y cuando uno ve los impactos que están teniendo los desastres ambientales en el planeta, las comunidades más afectadas son siempre las más empobrecidas. Uno podría decir, lo charlaba con unos compañeros en Brasil hace poco, bueno, pero cuando se inundó Porto Alegre, se inundó todo, la casa de los pobres y los ricos también la pasaron mal. Sí, es cierto, pero los que tenían mejores condiciones objetivas de existencia previo a la inundación tuvieron mayores posibilidades de resolver su problema habitacional y su problema de organización de su ciclo vital post inundación que los que estaban más perjudicados antes de la inundación. Y ahí es donde se ve cómo los impactos de estos desastres son diferenciales de acuerdo a las condiciones socioeconómicas que se generan no por una cuestión natural, sino por una cuestión de organización societaria, civilizatoria. Me parece que ahí está bueno la negrita que hace Silvia, decir, che, bueno, todos tenemos que hacernos cargo. Me parece que eso sí es cierto. También es cierto que tenemos que tener claro esas diferencias para no hacernos cargo de lo que no nos corresponde, para evitar que nos carguen a todos con el mismo saco, cuando en realidad, si el 1% más rico, digamos, no hablemos del 10%, el 1% más rico del planeta cambiase sus lógicas de consumo de bienes y servicios y de elementos vitales, nosotros tendríamos mucho más para poder trabajar colectivamente en procesos de mitigación o de resiliencia. Pero, y me interesaría si me pasara después ese texto, porque me gustaría poder leerlo. No lo conocía y creo que puede estar bueno. Mil gracias. Moni. Eso, Mónica tenía Hola, la mano Damián. levantada. Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, agradecerte mucho, Damián. Siempre es un gusto escucharte. ¿Me escuchan allí? Y la verdad que agradecerte especialmente por haberle dado voz a todos estos temas y temas ambientales, porque justamente hacen a la supervivencia más que nunca, ¿no? Volvemos a estar en un escenario igual al que Potter tuvo, pero sumamente desarrollado, potenciado y con cantidades enormes de otros fenómenos, por lo cual es fundamental que la bioética también se ocupe de los temas ambientales. Y aprovechar también para, además de agradecerte, comentar el tema de a todos, que la mayoría de los que estamos aquí en el ámbito de la medicina y de la educación en medicina, más al mercado de la enfermedad que a la realidad de la salud. Y yo creo que vos estás trabajando también en ese tema y en todo lo que hace a la formación de los médicos y cómo tendría que cambiar nuestra perspectiva y cuáles son las posibilidades. Si tenés algún comentario al respecto de la formación de los profesionales, porque bueno, han sido también los médicos los primeros en que relevaron los daños ambientales por este modelo industrial
pero han sido excepcionales. La mayoría sigue trabajando en otras dinámicas, ¿no? Y que están perdiéndose la posibilidad de acompañar más otros procesos. Solo eso. Soy agradecerte de Gracias. nuevo. Bueno, yo lo vengo diciendo hace muchos años, ¿no? No es para quitarle responsabilidad a los colegas de profesión, pero los médicos y las médicas fuimos formados por este sistema hegemónico de la modernidad que tiene como objetivo reproducir agentes al servicio del sistema económico. Digo, nuestros planes de estudio, todos los que estamos acá, al menos de los que puedo ver el video, las imágenes ahora, estamos todos rondando los 30, 35 años, nos formamos con, ¿no es cierto? Digo, nos formamos en modelos de formación flexnerianos, que son flexnerianos justamente porque vienen de la mirada que propuso Flexner a principios del siglo pasado a pedido de fundaciones que estaban vinculadas con la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, que necesitaban saber a quién ponerle plata para que le forme los médicos que necesitaban para que sus empleados no se enfermen y puedan mantener las 24 horas abierto el sistema fabriles. Digo, y de esa lógica, y de ese pedido específico que hacen estas corporaciones, estas fundaciones, perdón, que son corporaciones también, se termina definiendo cómo va a ser el proceso de formación de médicas y médicos en Occidente. Digo, y los procesos de reforma de planes de estudios que hubo a principios de este siglo, en Argentina al menos, impulsados en parte por OPS, pero también por una necesidad que muchos sentíamos de que tenían que transformarse en nuestras estructuras curriculares. Lamentablemente, y esto me hago absolutamente cargo de lo que digo, habiendo participado en como mínimo 5 procesos de construcción de currículas en el siglo XXI para carreras de medicina, con una lógica que pretendía estar centrada en el estudiante, poniendo como objeto de estudio el proceso de la enfermedad de atención y no la enfermedad, intentando que los estudiantes se vinculen con las comunidades de las etapas más tempranas de sus carreras y demás. Lo cierto es que es mi mirada, insisto, me hago cargo y no quiero poner, digamos, herir ninguna susceptibilidad, pero lo cierto es que fracasamos. Yo creo que tenemos que reconocerlo, porque seguimos formando médicos y médicas con una lógica de modelo médico hegemónica, con algo para mí muy grave, que es que tienen un discurso que suena, entre comillas, progre, pero reproduce prácticas asimétricas de posicionamiento sobre el cuerpo de los otros en una lógica de poder que no hemos puesto en discusión. Y esto no fue porque nosotros quisimos hacerlo así, fue porque quizás no tuvimos la correlación de fuerza que deberíamos haber tenido para poder decir, si vamos a generar una nueva lógica de formación de profesionales de la salud, tenemos que hacerlo con estructuras docentes que no estén contaminadas con las lógicas anteriores. Y cuando eso se quiso hacer y se intentó hacer, y yo creo que ahí el proceso de la Universidad de La Matanza que lideró Mario Robles fue extraordinario, se topó con la realidad de las miserias de los sistemas políticos partidarios que, de la mano de la advertencia de los poderes económicos hegemónicos y de los poderes hegemónicos de las corporaciones también médicos hegemónicas, terminaron haciendo un desastre, primero atacando personalmente a la figura de Mario y después corriéndolo para terminando apropiándose de una estructura curricular que era maravillosa y termina siendo parte del sistema que pretendíamos transformar. Ni hablar de lo que pasó en Rosario, que para mí fue mucho peor. Y en Rosario, cuando se cambia el plan y que muchos de nosotros hemos saludado, yo fui parte de lo que escribió ese plan en el año 2000 siendo presidente de Centro, y cuando se aprueba el plan que fue un hito en Argentina y se empieza a implementar, la responsable de la implementación recorría las aulas diciéndole a los estudiantes que tenían que usar el guardapolvo cuando fueran a los barrios en primer año, porque el guardapolvo era en los barrios, el guardapolvo era para las mujeres un cinturón de castidad y para los varones un chaleco antibalas. Esa mirada, digamos, era nefasta, y eso coordinaba el plan de estudio, un plan de avanzada, digo, ahí es donde yo creo que tenemos que encontrar, no sé cómo se hace, claramente, insisto, he fracasado en todos los procesos que he intentado, no soy el mejor ejemplo, pero como buen italiano y con algo de sangre vasca, sigo intentando, ¿no? Sigo no bajando los brazos. Creo que tenemos que poner en discusión los sistemas formativos, tenemos que ver de qué manera logramos
atravesar los sistemas académicos formales, y para eso yo creo, es opinión, no hay forma de demostrarlo hasta que se haga, la mejor manera, o una de las mejores maneras que podría ser generando procesos de vinculación con las comunidades, donde sean las comunidades las que definan, fundamentalmente las comunidades las que definan las agendas de los procesos académicos. Pero estamos intentando ver una experiencia en Rosario, en la isla, frente a Rosario, con una comunidad isleña de 32 familias, perdón, son 120 personas que viven allí, que se llama Clínica Ambiental Sede Argentina, y estamos intentando un proceso de construcción colectiva, comunitaria, de estrategias de cuidado de la salud, ¿está? Pero que la verdad no tiene nada que ver con lo que habíamos imaginado cuando lo escribimos, lo presentamos en el Consejo Superior y nos lo aprobaron. Pero fuimos con una idea que era la mejor del planeta, llegamos al territorio y la comunidad nos dijo, no, lo que ustedes tienen no sirve para nada, no lo queremos, váyanse. Y tuvimos que empezar a trabajar con la comunidad en otra lógica para poder recién hoy, después de 5 años de trabajo, digamos, cotidiano o casi cotidiano, porque trabajamos una vez por semana, pero de construcción de confianzas comunes, estar pudiendo sentarnos a decir, bueno, a ver, ¿cómo armamos el sistema de cuidados en la isla en el que podamos entre todos ir aportando, complementándonos y acompañándonos? Es muchísimo más lento de lo que imaginamos en un momento, con insisto, una praxis, una metodología que no tiene nada que ver con lo que habíamos escrito hace 4 años atrás, pero bueno, y que nos costó muchísimo a nosotros aceptar, porque nosotros fuimos a decirle a la comunidad, miren, nosotros vamos a hacer esto porque no nos interesa lo otro, porque esto es lo mejor, lo más avanzado, lo que toda la bibliografía científica progre de avanzada dice que hay que hacer, y la comunidad nos dijo, si no hacen lo que nosotros queremos, que no tiene nada que ver con lo que ustedes están haciendo, vayan a hacer porque no lo queremos. Y ahí el debate era, ¿hacemos lo que hemos dicho todavía que hay que hacer, que es que el territorio y la comunidad definen la agenda, aunque sea contrario a lo que nosotros queríamos hacer, o nos mantenemos firmes en que tenemos que hacer lo que nosotros queríamos? Ese debate a nosotros nos llevó un año como equipo. Y le hablo de una cosa chiquitita así. Entonces, ahora, ¿esa es la estrategia? No lo sé. Es la que nosotros encontramos por ahora. Para ver cómo nos va con eso después de 30 años de ir probando muchas otras cosas. Y seguramente habrá otras mejores, habrá otros que han tenido éxitos mucho antes que nosotros. Y creo yo que el desafío es animarnos a dialogar entre nosotros para compartirnos, más que los éxitos, los fracasos, y en ese compartirnos los fracasos fortalecer nuestra resistencia. Y me parece que por ahí va, ¿no? Yo no desisto de dar la lucha dentro del sistema académico, que es el territorio en el que yo elegí habitar. Yo elegí no habitar los territorios asistenciales y habitar los territorios académicos. Quizás por ahí es por donde viene mi apasionamiento en estos temas, ¿no? Pero creo que ahí es donde tenemos una gran posibilidad de generar transformación. Y reitero, no tengo idea cómo está. Muchísimas gracias. Seguiremos compartiendo. Gracias. Bien, Damiana, y en el chat, no sé si lo ves, Silvia compartió, no te compartió la referencia del artículo que mencionaba. Si alguien más quiere tomar nota, ahí está. Y bueno, no sé, Claudio, si querés cerrar con algún comentario, además de agradecerle, por supuesto, a Damián. Pero bueno, si querés hacer algún comentario acerca de este miniciclo de este experimento de este año, este ciclo de charlas. Bueno, primero agradecerle a Damián. Sinceramente me sentía como muy interpelado, pero aparte parte de uno carga muchas derrotas, pero no se siente derrotado, ¿no? Que es lo principal. Y a mí me da la impresión que uno debe esforzarse para seguir buscando y buscando de qué forma uno puede adaptar y mejorar lo que es la práctica en todo ámbito de la bioética, con muchas idas y vueltas, ¿no?
Te quería agradecer, Damián, tu generosidad y también les quería decir a quienes están que vamos a seguir con este ciclo de charlas en el segundo cuatrimestre, que seguramente también te contaremos, Damián. Eh, y bueno, gracias a todos. Bueno, María Luisa, no sé si vos querés hacer No, algún bueno, comentario. quería dejarle la última palabra a Claudio, pero me parece que vuelvo a insistir en esta cuestión de los bioeticistas. Vos fíjate que vos dijiste que la educación en medicina a fines del siglo pasado la tomaron grandes corporaciones que hicieron todos los planes de educación médica. Bueno, lo mismo pasó con la bioética. Nosotros venimos discutiendo y venimos de alguna manera poniendo palos en la rueda a la educación en bioética que está solventada por grandes instituciones de Estados Unidos. Eso lo sabemos, sabemos que también son los que nos dan las indicaciones de cómo hacer comités de ética, de cómo llevarlos a cabo, de qué tener en cuenta, son los que arman los documentos. Y todo lo que tiene que ver con la bioética se sigue circunscribiendo a la cuestión médica y a la cuestión de investigaciones médicas. Hoy, si vos ves, el campo de la bioética está minado de problemáticas que tienen que ver con la investigación biomédica. Y uno dice, sí, es importante la investigación biomédica, obvio, tampoco podés oponerte. Pero lo que pasa es que la mentalidad de los bioticistas queda encerrada en ese pequeño círculo. Y ese pequeño círculo sabemos por quién está dominado. Entonces yo recibo permanentemente indicaciones de la OMS y de la OPS y demás de cómo hay que hacer las investigaciones, de cómo hay que llevar adelante los controles, de esto. Sí, está muy bien, pero todo lo demás desaparece para la bioética. Y justamente me parece muy importante que tengamos reuniones con personas como vos, que ven la cuestión desde otro ángulo, y creo que es del ángulo desde el que hay que verlo. Porque la medicina, bueno, sí, es importante, pero es mucho más importante un concepto de salud que no tenga que ver con la medicina, porque la medicina interviene cuando la salud se perdió. Entonces, esos médicos no los queremos. Queremos los médicos que hagan todo lo contrario, que eviten que nos enfermemos. Y para eso todo lo que vos decís tiene un peso sumamente importante. Por eso otra vez te vuelvo a agradecer y creo que difundir esto que vos haces, esto que vos nos proponés, todo lo que escribís y demás es fundamental. Bueno, Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias a todos por esta invitación. De verdad, yo me siento muy honrado y agradezco enormemente esta posibilidad que me dan desde la cátedra y de la sociedad para poder compartir estas ideas y seguir haciéndolas andar, ¿no? Así que mil gracias. Te vamos a seguir buscando. bueno, de nuevo, gracias Damián, gracias a todas y todas por estar. Y bueno, nos encontraremos después de mitad de año con la nueva iniciativa para seguir conversando. Así que buenas tardes a todas y a todos y nos vemos pronto. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias.